Amén. Buenas noches, Dios les bendiga, gusto saludarles. Un viernes más aquí transmitiendo en vivo nuevamente, pues le damos la gloria a Dios por el privilegio que nos ha dado. 18 de septiembre, los días van volando, ya vamos ahí rozando el fin de año y Dios ha sido bueno con nosotros en todo momento. La verdad es de que sus bendiciones para aquellos a quienes le temen, para aquellos a quienes le aman, sabemos que todo ha sido para bien en nuestras vidas. Pues sin más que agregar, vamos a darle gracias a Dios en esta noche, que Él sea glorificado a través de su propia palabra, y vamos a orar y a decirle a nuestro Dios, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos tienes aquí el día de hoy conectados, Padre Celestial, no perdiendo el sentido congregacional, sino conectados. Te pido, Padre, que tú me utilices para poder dar tu palabra y que a cada persona que esté escuchando, tú, Padre Celestial, que tu Espíritu interprete tu palabra y que tú hagas en ellos, en nosotros, lo que tú desees, Padre Celestial. Te damos la gloria y la honra, ponemos oídos atentos, corazón atento y un espíritu y alma atenta para escuchar lo que tú tienes que decir en esta noche. Te damos la gloria, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Buenas noches, nuevamente. Dios les bendiga, pues estamos dando inicio al servicio y vamos a estar estudiando el segundo mandamiento que está en Éxodo 20. El tema se llama el segundo mandamiento porque es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Amén. Bueno, pues quiero que todos prestemos mucha atención a lo que se va a estudiar en esta noche y que no perdamos el hilo de la prédica para que no tengamos dudas cuando finalicemos la misma, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con Éxodo 19, pues ustedes se recuerdan. Y si no, pues lo pueden abrir, el Éxodo 19 en sus Biblias, ¿sí? En resumen, en el mes tercero, luego de la salida de Egipto, el pueblo de Israel llega al desierto de Sinaí. O sea, después de 3 meses de la salida de Egipto, el pueblo llega al desierto de Sinaí, en donde el pueblo acampa frente al monte de Sinaí o el monte Horeb, ¿ya? Jehová llama desde ese monte a Moisés y le dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, entonces nosotros vamos y somos su especial tesoro de todos los pueblos de la tierra. En ese entonces pues se lo dice al pueblo de Israel. Pero nosotros, siendo los injertos al árbol de olivo, al pueblo elegido de Dios, nosotros los gentiles, también, si nosotros, ¿qué? Oímos la voz de Dios y guardamos el pacto de Dios. Si hacemos esto, entonces somos ese especial tesoro para nuestro Dios y seremos distintos ante todos los pueblos, porque tendremos el sello de Dios, ¿sí? Entonces,
luego le dice a Moisés que se prepare el pueblo para el tercer día. O sea, luego que llegan y acampan, Dios le dice, mira Moisés, prepárense al tercer día porque voy a descender ante los ojos de todo el pueblo sobre este monte, el monte Sinaí. Entonces, en el tercer día se preparan todo el pueblo de Israel, Moisés, para recibir al Señor en el pie de aquel monte, ya que Dios les había ordenado que no se acercaran porque seguramente iban a morir. O sea, habían unos lineamientos, o sea, podrían contemplarle, pero no podían acercarse más allá de los límites que Dios había establecido en el monte, porque seguramente iban a morir. Entonces quiero leerles Éxodo 19 del 18 al 19 y dice, miren lo que pasó, o sea, después de que lo recibe, que están preparados para recibir a Dios, porque Él se iba a manifestar en el monte Sinaí, pasa lo siguiente, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más, y Moisés y Dios le respondía con el trueno. Amén. Entonces, si ustedes quiero que utilicemos esa capacidad imaginativa que Dios nos brindó a cada uno de nosotros, cuando el Señor desciende sobre el monte en fuego. Y dice que mucho humo salía. Y el monte se estremecía con violencia, o sea, retumbaba, temblaba. Y se escuchaba un sonido como de trompeta. Y Dios le respondía a Moisés con trueno. ¿Se imaginan esa escena tan majestuosa? ¿Se la imaginan? Entonces, la verdad es de que Dios es poderosísimo. Dios en ese entonces, cuando descendió por una cosa muy importante. Y era para darle los mandamientos a su pueblo. ¿Ya? Dios da los mandamientos luego en el Éxodo 20. Esos mandamientos los vamos a ver hoy a la luz de las Sagradas Escrituras, porque muchos han aprendido en la iglesia tradicional romana estos mandamientos, pero de forma distinta. Y la iglesia tradicional disimula mucho el segundo mandamiento, y aquellos que no son ávidos lectores de la palabra de Dios tienden a errar. Según la iglesia tradicional, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el tercero dice, santificarás las fiestas. Esto es lo que dice la iglesia católica, la iglesia tradicional. Pero hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. No dogma ni veredicto de cualquier humano, sino vamos a ver lo que Dios inspiró a través del escritor en su palabra, y vamos a ver así el segundo mandamiento. Amén. Entonces, bien, vamos a proseguir. Cuando hablamos nosotros de idolatría, podemos ponernos a pensar lo siguiente. Si yo les digo ahorita, piensen en un ídolo, pues muchos se van a poner a pensar tal vez en aquellas personas que adoran a la muerte, o que adoran a los elefantes, a las vacas, los que adoran a Krishna, o ahí por los egipcios, a los que adoran a Anubis, al dios de la muerte egipcio. O si nos vamos a la mitología griega, podemos mencionar a Poseidón, a Hades o a Zeus. Sin duda, cuando hablamos de ídolos, los dioses que les acabo de mencionar,
estos ídolos que las personas recrean con sus propias manos, pues indudablemente vamos a reparar de que, bueno, sí, pues estos son ídolos, pues sí son malos, ¿va? Porque es más que obvio, ¿va? No voy a estar adorando a Anubis, al dios de la muerte egipcio, o no me voy a inclinar ante Hades o ante Poseidón o Zeus, ¿me entienden? Pero debemos de reconocer que existen formas muy sutiles de idolatría que el mundo hoy en día vive, por no saber interpretar la palabra de Dios y por guiarse por lo que otras personas les resumen, porque lo resumen para su conveniencia. Pero no vamos a hablar ni en contra de otra religión, sino vamos a entrar a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, leamos el segundo mandamiento tal cual está escrito en la palabra de Dios. Vamos a irnos a Éxodo 20. La palabra de Dios dice lo siguiente. Y habló Dios, o sea, ¿se recuerdan que venimos del tema en donde Dios descendió sobre el Sinaí y se mostró y luego llamó a Moisés para darle los mandamientos? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Escuchen, aquí va el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Luego sigue con el 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pongan atención que este es el tercer mandamiento y no el segundo mandamiento como se los han enseñado en la iglesia tradicional. ¿Ya? Dios en vano, porque, el número 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el que dicen los mandamientos que se han enseñado tradicionalmente, en donde dice que hay que santificar las fiestas, en la palabra de Dios es así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, es que debemos de guardar el séptimo día para Dios, ¿sí? Bueno, pero regresemos al tema que estamos tratando hoy, el segundo mandamiento. Veamos el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ya? O sea, cuando hablé de idolatría y les mencioné a los otros dioses de distintas mitologías, pues esto hace alusión a esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el segundo, tal vez hay una línea muy estrecha y tal vez algo borrosa o que se difumina, y muchos, si no lo leemos dentro del contexto que es, tendemos a errar. Pero si vemos, el número 2 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, entonces, si nosotros sacamos del contexto el texto del segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, podemos realmente decir: bueno, aquí está hablando de a dioses distintos a Jehová. Por ejemplo, el paganismo del mundo grecorromano, como lo menciona Pablo en Romanos. Dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, si nosotros sacamos el segundo mandamiento del contexto, podemos hacer una buena alusión a de que está hablando de dioses ajenos a Jehová.
Pero si nosotros leemos el contexto sobre en el cual está escrito el segundo mandamiento, podemos observar, ¿sí? Cuando lo vemos detenidamente, podemos observar y aseverar que realmente es una idolatría no de dioses ajenos, sino está hablando de la idolatría sobre el Dios verdadero. Ya que si no fuese así, hubiera una redundancia entre el primero y el segundo mandamiento. ¿Ya? Porque el primero nos enseña, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, esto sí está hablando de dioses ajenos a Jehová. Pero el segundo hace mucha alusión a que no debemos de hacernos semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas. Ya está haciendo mucha alusión a tomar una idolatría sobre el Dios verdadero. ¿A qué quiero ir con esto? Vamos a ir poco a poco. Charles Hutz dice lo siguiente: la idolatría consiste no solo en la adoración de dioses falsos, sino también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. ¿Ya? O sea, una cosa, estábamos hablando, lo que hablaba Pablo en Romanos de la mitología grecorromana, que adoraban serpientes y a las criaturas antes que al creador. Pero en esta ocasión voy a hablarles de las personas que adoran o creen adorar al verdadero creador a través de imágenes constituidas, hechas sobre el verdadero Dios, supuestamente, pues porque eso es imposible. Entonces, como cristianos, no debemos de acudir, como cristianos ni como personas que leemos la palabra de Dios y que conocemos a Dios, debemos de acudir a algún elemento que represente a Dios Todopoderoso, ni tampoco a ninguna de las personas de la Trinidad, porque hay mucha idolatría y hay mucha representación sobre Jesús, sobre Dios, y tal vez algunos hasta se van al extremo, intentan de hacer una figura o algo que represente al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces muchas de las personas en el mundo, en las religiones, toman estas estatuillas, estos muñequitos, unos dibujitos, estampitas, como sea, para, según ellos, ayudarse a la adoración del Dios verdadero, lo cual es erróneo. Y vamos a verlo por qué. ¿Por qué no debo de tener imágenes? Prosigamos. ¿Por qué no debo de tener imágenes? Primero, muchas personas pueden decir lo siguiente: ¿qué de malo hay en hacer una representación de Dios o de Jesús? ¿Acaso esto no me ayuda a fijar mejor mi adoración, mi oración y a concentrarme mejor en Dios? Porque si yo miro el crucifijo o si yo miro ahí una foto y me hinco y pienso en Dios, ¿no es mejor eso? ¿Por qué está malo? Muchas personas caen en esta pregunta, ¿ya? Y algunos tienen crucifijos, otros tienen cuadros de Jesús, otros tienen a Jesús con una corona de espinas, o a Jesús crucificado, o peor aún, hay gente que tienen imágenes, por ejemplo, de la Virgen María, que no voy a tocar el tema porque estamos, no solo es tan aberrante porque va en contra del primero y el segundo mandamiento, y también sobre lo que hablaba Pablo, pero las personas tienden a tener muchas figuras, muchas imágenes, que según ellos les ayudan a acercarse a Dios. ¿Ya? Bueno, continuando. Pues estos objetos como los crucifijos, los cuadros de Jesús, etcétera, etcétera, las personas aseguran que les ayudan a centrar sus pensamientos para elevar sus oraciones. O porque lo miran ahí colgado se sienten protegidos. Porque cuando lo miran se recuerdan. Pero eso no es así. Y pueden seguir en su creencia diciendo que ¿qué tiene de malo si esto me ayuda a orar a Dios? Las personas dicen eso. Pero el mandamiento que tenemos en cuestión en esta noche
Como lo dice J.I. Packer en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice lo siguiente: Dios no solo está prohibiendo el uso de imágenes que representen a Dios en forma de animal, sino también estatuas que lo representen como lo más excelso de la creación, es decir, que el hombre. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿y por qué le estamos dando tanta importancia a esto? ¿Por qué mejor no hablamos de otro tema? ¿O por qué trajimos a colación el segundo mandamiento? Pues la verdad es que sí tiene suma importancia. Porque, en primer lugar, es el segundo mandamiento. Porque la Biblia nos está enseñando que la gloria de nuestro Dios Todopoderoso está en juego al hacer estatuillas. Y el bienestar espiritual de nosotros para con nuestro Dios están vinculados estrechamente a este mandato. A todos los mandatos, pero a este y al primero mucho más. Y vamos a estudiar dos aristas para soportar y seguir en nuestra cuestión y nuestro estudio del segundo mandamiento y de por qué no es bueno tener imágenes de algo que represente a Dios. Vamos a ir. ¿Por qué? Porque aquí no coloqué el título, pero el segundo punto es: una imagen deshonra a Dios. Una imagen deshonra a Dios. Ese es el segundo punto que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque la imagen realmente, cualquier imagen, cualquier estatua, cualquier cosa, empaña en su totalidad la gloria inimaginable e inconcebible de nuestro Dios. Cuando nosotros concebimos o recreamos alguna imagen que represente realmente lo que es Dios, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos corrompiendo su majestad. Estamos adulterando su verdadera gloria. Porque el hombre ni siquiera puede ni podemos imaginarnos lo que realmente es la majestad y la gloria de Dios. Y no hay manera de representarlo. Si ni siquiera las palabras humanas alcanzan menos un dibujo, un muñequito. No. Entonces, ¿cómo podemos recrear una imagen de aquel Dios que nadie ha visto? Según Juan 4:12, primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Un gran misterio. No conocemos a Dios, pero sus atributos se exteriorizan en nosotros. Se manifiesta en nosotros. El verdadero conocimiento de Dios no es en la forma de una figura, es en su deidad, en sus divinos atributos como Dios santo y poderoso. El amor es uno de ellos. Pero nadie ha visto jamás a Dios. Y si nadie lo ha visto, ¿cómo pueden crear representaciones de Dios? ¿Ya? Y en el Antiguo Testamento narra una historia parecida. Que el pueblo de Israel pidió a Aarón, ¿saben?, que hicieran una imagen de Dios cuando Moisés se había ido al monte. Como ya no lo vieron regresar, dijeron: bueno, Aarón, haznos una imagen y que vaya delante de nosotros y por la cual podamos seguir. Y Aarón tiene la peor de las malas ideas y decisiones. ¿Saben qué hizo Aarón? Un becerro de oro. ¿Y saben cómo lo hizo? Como una representación visible de Jehová. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Dice aquí, escuchen bien, en Éxodo 32, del 3 al 5. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Los zarcillos son como los aretes. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello, ¿qué? Un becerro de fundición. Un becerro es como un toro. Entonces dijeron, escuchen,
Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, estaban reduciendo a Jehová Todopoderoso en un toro, porque era Jehová el que los había sacado de Egipto. Y estaban diciendo que este becerro era ese dios o esos dioses que los habían sacado de la tierra de Egipto. ¿Y qué dice después? Escuchen lo que dice. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. O sea, estaban haciendo una vil y mal representación de Jehová. O sea, al otro día iban a hacer una fiesta en honor a Jehová, teniendo al toro ese por representación. ¿Se imaginan? Entonces muchos van a decir ahorita, ¿va? Ah, no, bueno, sí, de plano, ¿va? Qué exageración, qué gran insulto este, ¿va? Pero tener un crucifijo, tener a Cristo crucificado, tener algo así no es malo, es lo mismo. Obviamente un símbolo de un toro para la excelsa divinidad de nuestro Dios es un grave insulto y un gran insulto. Pero de la misma manera el crucifijo empaña la gloria de Cristo, porque saben que hace esto, oculta la victoria en la cruz y su reinado presente. El crucifijo nada más nos habla de su debilidad humana, que sangraba y que moría como humano, que sus células se degeneraban como humano. Pero Dios era tanto Dios como humano. Dios Todopoderoso estaba pisando la tierra, hecho carne, la encarnación del Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. ¿Y se imaginan una cruz? Tener una cruz y darle besos y adorar la cruz y hincarse ante la cruz, o un cuadro de Jesús con espinas y todo. ¿Ya? Realmente todo esto no nos muestra al Dios eterno y glorioso que se encarnó y su gran victoria sobre la muerte, ni tampoco toma en cuenta el plan de Dios de hacer la expiación por todos para llamarnos a una vida eterna, plan que desde el huerto del Edén Él había dicho en Génesis que la simiente de la mujer iba a nacer, alguien que iba a machacarle la cabeza a la culebra y la culebra le iba a herir el calcañal, y aquí estaba haciendo la figuración de Jesús. Entonces, imagínense el crucifijo, resulta indigno por esto mismo, porque evita conocer y reconocer la gloria enorme de Dios. Cuando Dios habla de que es fuerte y celoso, y si quieren se los vuelvo a poner aquí, en el 5 miren lo que dice: ni honrará, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, entonces Dios es celoso. Va, y si es celoso por su primer mandamiento, que no quiere que adoremos a dioses ajenos, ¿se imaginan también cuánto más no va a ser celoso de que estemos empañando su gloria? Si Él no comparte su gloria con nadie, tampoco nos va a permitir que empañemos su gloria con cosas hechas por hombres, esculpidas por hombres, que podamos cargar aquí en el pecho, cuando ni los cielos pueden contener su grandeza. ¿Cuánto no se va a enojar Dios? Como lo dice Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Nada, no se puede. Dios es infinito, no lo podemos encerrar en una imagen. Ya, el mundo tradicionalista nos ha metido esto en la cabeza y no es así, jóvenes y señoritas. Porque todos andan con una cruz aquí o andan dándole besos a una estampa
No, leamos la palabra de Dios, apeguémonos a la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente. Una imagen engaña. ¿Por qué engaña la imagen? Bueno, porque todas las imágenes de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, son visualizaciones falsas de lo que Dios es en realidad. Porque al ser representadas de maneras tan inadecuadas, tan deshonorables, pervierten el pensamiento humano. Lo mismo que pasó con el becerro. Los israelitas pensaban que podían ponerse alrededor de ese becerro y que esa era la representación de Jehová y que podían hacer una fiesta y que podían beber y que ese toro representaba a Jehová. Cuando Dios se pone sobre el monte Sinaí, les pone una línea, les dice que no pasen cierto límite porque si se acercan más, se van a morir. Entonces ellos piensan que por tener el toro ahí pueden estar reunidos alrededor del toro. No. Y tienen tan mal concebida la idea que piensan que pueden beber y festejar alrededor de esta representación de Jehová. Y lo dice la Biblia también. Éxodo 32 del 5 al 6. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será la fiesta para Jehová. ¿Se recuerdan que lo habíamos leído? Y miren lo que dice. Y al día siguiente madrugaron, dice, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¡Qué mal noción tenían! O sea, estaban pervertidos en cuanto a la representación de Dios. Y lo mismo pasa con las imágenes que todo el mundo hoy tiene en sus casas. ¿Ya? Jesús con corona de espinas lleva a las personas a pensar melancólicamente sobre el sufrimiento de Cristo. Y saben que muchos hasta llegan a sentir lástima. ¿Cómo? Cuando en realidad la muerte de Cristo en la cruz es la victoria más grande. No hay que pensar con melancolía, hay que pensar con regocijo, porque esa muerte en la cruz nos abrió el paso para que pudiéramos ser salvos. ¿Ya? Nuestro Salvador resucitado. Esto es lo que empaña la cruz y todas las imágenes. Y en nuestro Salvador resucitado, en eso nos debemos de glorificar y pensar. Saber que nos amó tanto que murió por todos nosotros. Pero en su glorioso poder, Él venció. Y por supuesto que iba a vencer si Él es Dios todopoderoso. Nadie puede frustrar sus planes. No sentir lástima, sino temor a tan semejante poder. Imagínense Dios, hecho hombre y muere en la cruz y nos da vida juntamente con Él por medio de Cristo. Y saben que luego de tanto ver las imágenes, las personas al momento de orar, supónganse que no carguen la imagen, se sienten no cerca de Dios, cuando Dios está en nuestros corazones, cuando no tienen las imágenes y tal vez rezan o piden a Dios. ¿Saben qué se les viene a la mente? Aquella figurita. Cierran sus ojos y se imaginan aquel cuadro que tienen en la sala, aquella cadena con aquella cruz y un Cristo crucificado. ¿Ya? Y no es así, no es así. Dios no quiere que lo estemos representando de estas maneras tan malas. Por eso está el segundo mandamiento. Y tampoco nos debemos de concebir ideas mentales de cómo es Él. Porque recordemos que nuestra mente es finita y jamás podríamos concebir tal grandeza. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, bien, ¿cómo
debemos de conocerle. Bueno, pues a la verdad es que no podemos conocer a Dios al menos que Él mismo nos hable y nos diga cómo es. No una representación física, sino sus atributos, su amor. ¿Ya? Para esto está su palabra. Para eso Dios dejó la Biblia, para que le conozcamos. No para que nos hagamos imágenes de lo que está en el cielo. No para que nos inclinemos ante imágenes que supuestamente representan a Jesús, a Dios, sino a través de su palabra, de la lectura de su palabra, de la oración. Solo de esta manera podemos formarnos una noción de cómo es nuestro gran Dios. Y ojo, que repito nuevamente, no en la mentalización de una figura, de Dios es así, con ojos azules y pelo largo, no, sino conocerle en sus atributos, experimentar su Espíritu Santo en nosotros, su poder, su amor, su paz, su majestad. Ya, eso es conocer a Dios. Cuando nosotros nos encerramos en nuestro cuarto, cuando oramos, no debemos de pensar en ninguna imagen, porque no lo podemos concebir jamás. Y tampoco pensar que porque tenemos una imagen nos va a ayudar a llegar a Dios. No, porque el único que nos hace hacer eso y acercarnos al Padre es Cristo Jesús. Y no mediante imágenes, no mediante lo que manda el segundo mandamiento. No inclinarse ante estas. ¿Sí? Y saben que Moisés en Deuteronomio les recuerda al pueblo de Israel esto, de no hacerse figuras. Miren lo que dice: guardad pues mucho vuestras almas, que ninguna, ¿qué? Figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio de el fuego. Ya, y saben que había dicho Jehová, que iba a bajar con toda su gloria para que el pueblo le viera. Pero no con figura, sino en ese tremendo poder. ¿Ya? Por eso es que Dios no se representó mediante ninguna imagen, para que el pueblo no estuviera adorando imágenes. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué fue lo que se vio? ¿Qué fue lo que pudo presenciar más bien el pueblo en ese momento? A ver, la palabra, la voz. ¿Y cuál es la voz de Dios? Su Biblia, la palabra. ¿Y quién es la palabra? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. ¿Y quién es el verbo? Dios. El verbo estaba con Dios. El verbo era con Dios. Y por el verbo fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Ya? Entonces Jehová, cuando se dio a conocer con su palabra, no mediante figuras ni mediante imágenes. Así que para conocerle, leamos la palabra, ¿ya? Porque no quiere que le conozcamos por medio de un muñequito, ¿ya? Y miren lo que dice el 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Escuchen bien, de varón o hembra. ¿Ya? Figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Escuchen lo que dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ya. Y hay muchas personas que andan besando imágenes. Andan besando la mano de santos. Andan cargando en la billetera santos. En las cadenas santos o imágenes. No
No es así. Por favor, no es así. Por el amor de Dios, no es así. Leamos la palabra, entendamos la palabra, ya que la única manera de contemplar la gloria de Dios es a través de Cristo. Porque Cristo es el verbo y el verbo es la palabra. Él es nuestro único camino al Padre. Amén. Miren lo que dice aquí. Porque Dios que mandó, en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Escuchen, para conocerle, para iluminación del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios. ¿En la faz de quién? De Jesucristo. O sea, la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo y el conocimiento es por medio de Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra. Ya, no es mediante imágenes. Y lo recalco y lo voy a parar recalcando hasta que termine esta prédica. Así que busquemos de Dios. Pidamos que Dios se nos revele por medio de su palabra. Eso sí, para que Dios lo podamos conocer, debemos de leer la palabra de Dios y Él a través de su Espíritu Santo nos va a dar a conocer a Él, sus atributos, cómo es Él, todo Él, su bondad, su amor, todos esos frutos del Espíritu, ¿ya? Entonces vamos a ir conociendo todas estas cuestiones divinas y esta es la verdadera forma de conocerle, no a través de imágenes, ni mucho menos orando, hincados delante de una estatua, una imagen, una foto, ni nada. Porque el conocerle como verdaderamente Él quiere que le conozcamos, es lo que nos va a conducir a la vida eterna. Y esto es por medio de su palabra, con fe en Cristo Jesús, y no arrodillándonos ni teniendo imagen ni semejanza de nada que haya en el cielo ni abajo en la tierra. Conozcamos a Dios por medio de su palabra, porque aquel que le busca le va a hallar. No nos hagamos a la mente una figura, y mucho menos no portemos figuras, porque estamos denigrando la gloria inmensa de nuestro Dios. Amén. Así que desechemos todas esas cosas que nos pueden hacer tener una idea errónea de la bondad de lo que realmente es Dios. No enmarquemos a Dios en algo que el humano puede diseñar o esculpir, hacer, imprimir, fotocopiar. Busquemos a Dios y conozcámosle como Él quiere. ¿Cómo lo quiere que le conozcamos? Por la lectura de su palabra, oración en Él y con fe en Cristo Jesús. Así que en esta noche me despido y les recalco una vez más el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, es celoso de su gloria, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, escuchen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que les invito a que guardemos este mandamiento. Y no solo este, sino todos. Todos los mandamientos. Y que busquemos a Dios y que lo conozcamos como verdaderamente merece conocerlo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Dios, te adoramos y te damos muchas gracias porque a través de tu santa palabra tú nos has hablado.
Te pido, Dios, que tú redargullas los corazones de cada persona, que tú hables a las personas, a sus corazones, y que nos hagas ver que realmente solo hay un Dios, y que tú eres fuerte y celoso de tu gloria, y que no podemos empañar tu gloria con ninguna representación de estatua o de figura o de estampa, sino más bien que contemplemos tu gloria y que te conozcamos sobre la faz de nuestro Señor Jesucristo, mediante la palabra y la meditación de la misma, y de la oración en búsqueda de ti, Señor Jesús. Te damos gracias por todo, Padre Celestial. Quédate en nuestros corazones y que tu palabra germine. Te damos la gloria, oh Dios. Amén y amén. Que tengan una feliz noche. Dios les bendiga.